Y ahora ya vamos a entrar en la sesión, en el webinar final de este bloque y de esta jornada, que también va a estar destinado a los Jovas, que en este caso no nos van a hablar tanto de los temas que han estado estudiando como de los inicios y la evolución de la propia sección de los Jovas. Así que va a empezar Daniel Roch explicándonos cómo fue todo esto y luego intervendrán otros jóvenes, serán Didac Fortuny, Sergi González, Marc Torres y también Marcé Guerrero, Gemma Domènech y Laia López de nuevo. Así que adelante, Daniel. Hola, buenas tardes. Bueno, otros jóvenes o otros ex jóvenes, no sé cómo nos tendríamos que llamar ahora, ¿no? Yo efectivamente fui el primer coordinador del grupo de jóvenes y por eso me pidieron que hablara del origen, ¿no? del grupo. Y nada, cuando me lo dijeron, pues me puse a pensar, ¿no? Cómo hacer la presentación para que no se hiciera muy aburrida y lo que pensé es que, claro, lo que teníamos que explicar si era el origen, ¿no? Es que decir que todo empieza con un Big Bang, ¿no? No sé si la presentación se puede ver, ¿alguien me lo puede confirmar? Sí, perfectamente, gracias. Vale, gracias. Pues efectivamente, todo empieza con un Big Bang, ¿no? Y bueno, a mí me gusta mucho presentar el Big Bang con esta imagen, ¿no? Porque es un poco surrealista, ¿no? Porque eh, representamos el Big Bang como un punto brillante y unas haces de luz aquí impresionantes, ¿no? Que no tienen ningún sentido, obviamente, ¿no? Porque si lo que decimos es que el universo era ahí al punto, esta luz que sale no sabemos bien qué es. Pero además porque representamos el universo, ¿no? en el momento del Big Bang como un punto. Y esto sería, si acaso, el universo observable de dónde salió, ¿no? Pero si el universo es infinito ahora, en el Big Bang, ¿no? Si comprimimos algo infinito, sigue siendo infinito, ¿no? Por lo tanto, para representar el Big Bang tendríamos que hacerlo todo blanco. Pero bueno, aparte de estas reflexiones filosóficas, lo quiero hacer como símil, ¿no? Para decir cuál era el origen de los Jovas, del grupo de jóvenes de la asociación. Y yo por el 2005 llevaba ya, bueno, había hecho casi todos los cursos, ¿no? que se ofrecían, había estado haciendo prácticas allí también, observaciones con Ricard Casas, había estado ensobrando, mandando sobres a los socios con Esther Vigil. Pero en realidad yo no fui el originario del grupo de jóvenes. Digamos que el originario fue este señor, que a lo mejor lo conocéis, ¿no? Josep María Oliver. Un día se me acercó y me dijo, Dani, tenemos que abrir el grupo de jóvenes de la asociación. Y yo pensé, bueno, a mí ya me va un poco justa, tenía 21 años, pero a ti no dije nada, ¿no? Y él me indicó, ¿no? Cómo podíamos empezar. Empezamos contactando con alguna gente que ya era activa en la asociación, como Samuel, y empezamos a pensar, ¿no? cómo podíamos crear este grupo. Y sería un poco como el inicio del universo, ¿no? Los primeros 300.000 años del universo, en los cuales hay los electrones, los protones, la luz, todo chocando entre ellos, ¿no? Interactuando, pensando. Estábamos intentando ver cómo crear, ¿no? Intentando crear ideas y cómo podíamos hacer este nuevo proyecto. Y fue una época interesante, ¿no? que bueno, mucha gente de la asociación ayudó. Pero igual que el universo, hubo un momento, ¿no? que la temperatura ya bajó hasta los 3.000 grados y la luz, bueno, los protones y los electrones se pudieron juntar formando átomos, ¿no? Formando ideas. Y formaron los átomos de hidrógeno y helio también, ¿no? Y esto es como también una metáfora, ¿no? Cómo se formaron las ideas y entonces de repente la luz ya pudo viajar tranquila, ¿no? El universo primordial era como si estuvieras dentro de la niebla, ¿no? Y en aquel momento también era así, ¿no? Que no sabíamos bien para dónde íbamos, pero andabas un poco y descubrías nuevas cosas, ¿no? Y fue interesante. En el momento que salimos de esta niebla, ¿no? Ya pusimos, vamos en esta dirección, ¿no? Fuimos unos visionarios, ¿no? Porque lo que propusimos es que los jóvenes nos encontraríamos una vez a la semana, los miércoles, y haríamos unos encuentros virtuales. Éramos unos avanzados a los tiempos, ¿no? Casi como en el tiempo de COVID.
Pero en aquel momento las videollamadas así en grupo no estaban tan evolucionadas y lo que hacíamos era por chat. Os podéis imaginar que fue un desastre absoluto, era bastante aburrido. Y en el universo también pasa algo parecido. En el universo, en el momento que se recombinan, que la recombinación de los protones y los electrones, la luz viaja directamente, por lo tanto el universo es transparente y entonces lo que es muy aburrido. Lo que vemos es cómo era en el anterior, ¿no? En el momento que había la nube, pero de la nube hasta nosotros no vemos nada. Y un poco el grupo de jóvenes es algo parecido, que desde el momento que lo inauguramos el primer año no os vamos a contar mucho nada, porque lo que hacíamos era un poquillo, bueno, hablamos de constelaciones, pero parece que no pasaba mucho nada. Pero, bueno, aquí os he puesto una imagen de la luz esta que nos viene del momento de la recombinación, ¿no? El fondo de microondas que ha llegado hasta hoy, ¿no? Por lo tanto, podemos ver este origen de ideas que había en aquel momento. Pero no es del todo verdad que no pase nada en el universo después de este momento. En realidad no hay nada que imita luz, por lo tanto es una época que no es brillante y por eso se le llama la época oscura, pero no es que pase nada oscuro, sino que se está formando una estructura, ¿no? En el universo hay lo de materia oscura, materia bariónica, que está uniéndose por gravedad y creando estas estructuras en el universo, ¿no? Y en el grupo de jóvenes pasó algo parecido, ¿no? Aunque no era maravilloso, no era brillante lo que hacíamos, sí que se formaba una estructura, ¿no? Unas relaciones entre nosotros y especialmente en las reuniones presenciales que hacíamos cada mes o 2 meses, ¿no? Y por lo tanto, aquella época yo creo que fue de algún modo imprescindible también, ¿no? Y fue también gracias a ella que pudimos ser lo que fuimos después. Y por lo tanto, la época oscura del universo también es una época importante, aunque no brillante. Y entonces nacieron las primeras estrellas en el universo, ¿no? Las primeras estrellas, gracias a que había estas estructuras, los gases se pudieron unir lo suficiente para formar los astros. Esta es la imagen de Josep María Drudis, que he sacado de la web de la agrupación. Y aquí al medio tenemos M87. Y tenemos todo de estrellas. En realidad, estas no son estrellas de las primeras del universo, pero para ilustrarlo, ¿no? Y bueno, en realidad he escogido M87 no por casualidad. O sea, aquí tenemos otra imagen de M87 y vemos aquí que en medio que pasa alguna cosa. Hay algo, hay una línea aquí que parece que hay algo. Y os pongo una imagen, ahora sí, de la NASA, con más detalle. Y se ve aquí unos jets de energía, unos jets iluminados de gas caliente, parece, ¿no? Y aquí en medio parece que hay alguna cosa, ¿no? Y en el momento de que se formaron las primeras estrellas, las primeras galaxias, también se formaron los primeros agujeros negros, ¿no? Y este agujero negro, ¿no? que esperamos que está aquí en medio, no lo vemos, pero hay algo aquí. Y en aquel momento, cuando empezamos el grupo de jóvenes, yo terminé ya la carrera de física, matemáticas que estaba estudiando, empecé a investigar sobre los agujeros negros, los quasars, que llamamos, ¿no? del universo antiguo. Y por eso os hablo también de ello, ¿no? Y por eso os podéis imaginar que, bueno, lo que hacíamos es hacer modelos, ¿no? de lo que podía pasar aquí dentro, ¿no? Y esto era mi trabajo, ¿no? en el IFAE, en el Instituto de Físicas de Altas Energías, y posteriormente en el CSIC, en el Instituto de Ciencias del Espacio. Lo que hacíamos es, bueno, hacer simulaciones de cómo un agujero negro podía absorbir, ¿no? el gas, que estos discos de acreción que tienen alrededor, cómo era capaz de absorbir, de comerse toda esta materia de forma tan rápida. Porque en realidad, ¿no? si tienes gas girando, este gas conserva el momento angular y por lo tanto no debería ir para adentro, ¿no? Y solo la energía que se pierde por iluminación, ¿no? y por fricción haría que de forma despacito, ¿no? se vaya acercando al agujero negro y finalmente entrando en su horizonte. Pero lo que hacíamos es hacer simulaciones de cómo
seguramente estrellas que estaban orbitando alrededor de esta zona, al chocar con el disco perdían este momento angular y eran engullidas más rápidamente por el agujero negro, ¿no? Por lo tanto, digamos que era mi foco de investigación en aquel momento y en realidad no solo absorbió las estrellas, también me absorbió a mí en aquel momento, ¿no? Pero, por lo tanto, os podéis imaginar la emoción, ¿no?, de cuando vi esta primera imagen, ¿no?, la primera imagen de un agujero negro, ¿no?, que se hizo hace unos 6 años. No menos, ¿no? 3 o 4 años. Claro, es una foto borrosa y que si a alguien no le explicas qué es, te tomará por loco, ¿no? Pero es emocionante en el sentido de lo que es. En realidad me recordó un poco, aunque no tiene mucho a ver, ¿no? Pero me recordó un poco esta noticia, ¿no?, del 2015 de la mejor foto de Plutón de la historia, ¿no? Y que era esta imagen borrosa de un círculo marrón, ¿no? Y que emocionó también a mucha gente, a mí no tanto, como el agujero negro, pero la pongo porque al cabo de 5 años, ¿no?, teníamos esta otra imagen, ¿no?, de Plutón, y por lo tanto, como la ciencia no puede llegar a avanzar tan rápidamente, por lo tanto, lo emocionante que puede ser, ¿no?, también donde nos puede llevar el conocimiento con los agujeros negros. Porque además, como son los objetos, los agujeros negros, aunque son negros, son los más brillantes del universo, ¿no? Cuando comen esta materia pueden expulsar toda esta energía y por lo tanto podemos ver estos primeros cuásares, ¿no?, en esta época que os decía de las primeras estrellas del universo. Y por lo tanto nos puede dar información de cómo era el universo en el pasado, que es lo que hacemos aquí hoy también, ¿no? Que estas primeras estrellas que nacieron en el grupo de Jobbes son los que os explicarán cómo fue el universo del grupo de Jobbes en su momento. Pues efectivamente, en aquel momento empezaron a brillar estas estrellas, estas primeras estrellas en el universo, y empezaron a otra vez ionizar su alrededor, es decir, volvieron a romper los átomos del universo, volvieron a crear ideas, ¿no? Y esto es lo mismo que pasó en el grupo de jóvenes. Se crearon todo de estrellas, ¿no?, que empezaron a ionizar todo en su alrededor, a tener ideas, a crear nuevos proyectos, ¿no? Cada persona se encargaba de alguna parte, le llamábamos bolsas o ministerios, ¿no?, bolsas, y cada uno era un bolsón, y se encargaban de dinamizar diferentes cosas como la fotografía digital, la fotografía analógica, como las salidas de fin de semana o diferentes actividades, ¿no? Y por lo tanto, estas estrellas fueron las que hicieron que el grupo de jóvenes empezara otra vez a tener ideas y a crear nuevos conocimientos y relaciones, ¿no? Y por lo tanto, empezó una nueva época, ¿no?, en el universo del grupo de jóvenes. Y hacíamos cosas, le he puesto esta imagen como ejemplo, ¿no?, que fue una parte, yo creo una fecha importante del segundo año del grupo de jóvenes, que fuimos a observar un eclipse de luna en Ager, ¿no?, y fue muy emocionante. Hicimos estas fotografías con cámaras muy antiguas, ¿no?, y fue muy bonito. Aquí vemos otra imagen con esta cámara, ¿no?, que se ve aquí la luna y aquí nosotros. Y con esta foto quería mostrar también que éramos un poco incompetentes también, ¿eh? Pero bueno, la incompetencia la compensábamos con ilusión, creatividad, ¿no? Y imágenes como estas las podíamos arreglar perfectamente sin ningún problema. Y creamos, pues, imaginaros lo activos que estábamos, ¿no?, que cada año sacábamos 2 CDs, sí, habían CDs en aquel momento, 2 CDs, ¿no?, por año, con las diferentes actividades, fotografías, materiales que utilizábamos, ¿no? Y otras actividades que os explicarán los próximos coordinadores, ¿no?, que tuvimos en los años siguientes, a partir del 2007. Y como resumen, ¿no?, aquí esto es el resumen de la historia del universo. El universo empezó con el Big Bang, con esta imagen que me gusta tanto, sí, soy María Bludé. Y luego hubo el momento de recombinación, ¿no?, que se planeó todo y por lo tanto la luz pudo viajar, y entonces empezó la época oscura de los chats de los miércoles. Pero con esto se fue formando la estructura para que nacieran las primeras estrellas, ¿no? Y con estas estrellas se empezó otra vez a ionizar el espacio.
aunque se ionizó, me decís, antes estaba ionizado y era como una niebla, ¿cómo es que ahora no es como una niebla? Porque ahora ya se había extendido el universo tanto que había el suficientemente espacio, ¿no?, para que pueda la luz viajar también tranquila, ¿no? Y por lo tanto la luz sigue viajando tranquila, pero además tenemos estas estrellas, estos puntos brillantes que nos iluminan. Aquí he puesto esta imagen del agujero negro para recalcarle la emoción también, ¿no?, de formar parte de aquel grupo. Y, bueno, todas las ideas que se fueron creando, ¿no?, muy lejos de las primeras ideas básicas que teníamos al principio. Y, bueno, las actividades que fuimos haciendo a partir del 2007, ¿no?, hacia adelante, hasta la actualidad. Por lo tanto, estas estrellas que nos pueden hablar de la historia del universo son las estrellas que iréis conociendo a partir de la siguiente presentación, ¿no? Y con 10 segundos más, ¿no?, simplemente decir que esta emoción, ¿no?, de ver el nacimiento de todas estas estrellas, podríais pensar que me animó más a estudiar los agujeros negros y seguir en el mundo de la investigación, pero no fue así, sino que me centré en ver el crecimiento, ¿no?, de estas nuevas estrellas en la Tierra, ¿no?, y me hice profesor. Y efectivamente, pues he tenido un montón de experiencias en la Universidad de Barcelona, en diferentes institutos, ¿no? Y para mí también muy importante las experiencias que he tenido en proyectos educativos de cooperación internacional en Nepal, ¿no? Y haciendo pues un poco lo que hacíamos también en el grupo de jóvenes, intentar crear gente curiosa, ¿no?, nuevas estrellas que iluminen. Por ejemplo, esta persona, ¿no?, este chico de aquí sentado, está aguantando un palo que representa la sombra que había en un momento en su patio, ¿no? Esto es la sombra que tiene un palo de medio metro de altura, ¿no?, la forma que tenía, y este otro es la sombra que había en Nepal en el mismo momento. Y con el ángulo que forman las dos sombras, calcularon el radio de la Tierra, ¿no? Y es muy, muy bonito. Y este chico pues será pues una nueva estrella, ¿no?, que tendremos. Ya ha asistido a un curso de la agrupación astronómica, seguramente estudiará física y será seguro un ponente de alguna charla de los miércoles algún día, ¿no? Por lo tanto, vemos crecer nuevas estrellas. Y nada, por aquí espero no haberme alargado demasiado. Y aquí dejo el paso a Didac, que fue el siguiente coordinador y mucho mejor que el primero. Y por lo tanto, os dejo con él. Muchas gracias. Adelante, Dida, cuando quieras. Hola. Bueno, pues gracias, Dani, y también gracias al grupo de Jovas Actual por habernos invitado. A mí me hizo mucha ilusión cuando me contactaron y además hoy también me ha hecho mucha ilusión ver que el grupo sigue adelante y todo lo que están haciendo, ¿no? Realmente es muy chulo. Yo voy a hablar del grupo de Jovas durante sus 4 primeros años. ¿Se ve la presentación ya? Bueno, Se ve perfectamente. Perfecto. Sí. Pues estos 4 años son los que yo estuve involucrado en el curso, ¿no? Como os ha contado Dani, al principio tanto él como yo estudiábamos física en la Autónoma y yo soy de Sabadell. Entonces, bueno, un día hablando me dijo, estoy montando esto, ¿por qué no te juntas? ¿Por qué no vienes y tal? Y de ahí empezó. Y el primer curso... pues aparte de los chats que os contaba Dani y de algunos encuentros en la sede de la agrupación, también hicimos algunas salidas, o sea que sí que el recuerdo es un poco borroso del primer curso, pero llegamos a hacer salidas con telescopios y realmente empezó a arrancar todo, ¿no?, como ya os ha contado Dani. El segundo curso... Ahí ya empezamos a dividirnos las tareas, como os ha contado él, y creamos estas bolsas y en concreto yo me cogí la bolsa de actividades y de salidas, ¿no? Y entonces, aparte de hacer, ya hicimos que cambiamos los chats por reuniones presenciales cada 15 días en la sede de la agrupación. Aparte de eso, innovamos un poco y dijimos, ¿por qué no hacemos otras actividades que no sean directamente relacionadas con la astronomía, pero que tengan algo que ver, ¿no? Como por ejemplo, fuimos a ver al teatro
obras de teatro relacionadas pues, con mitología y con temas que nos interesaban también, ¿no? Y que salían recurrentemente en las charlas, en las sesiones que hacíamos. También ese año dijimos que Grup de Joves era un nombre demasiado aburrido, hicimos un concurso interno y es donde salió elegido Joves como el nombre oficial del grupo, y también muy contento de que se siga utilizando a día de hoy. Y también nos inventamos, para motivar que la gente participara, nos inventamos los astropuntos, que llevábamos un recuento de la gente que venía a las salidas, a las actividades, la gente que preparaba cosas, y con esto la gente iba ganando puntos y creamos así un poco de competición que nos animaba a la gente a ir participando cada vez más, y al final pues al ganador le terminamos dando un trofeo que no sé si aún conserva, pero que lo preparamos con mucho cariño. Y entonces fue cuando Dani dijo, llevo 2 años haciendo de coordinador, quizás es el momento que alguien tome este puesto, ¿no? Y hicimos unas elecciones internas y ahí es cuando ya también me puse yo de coordinador durante ese año. Lo combiné con un máster de meteorología y durante ese año, aparte de seguir haciendo quedadas presenciales donde hablábamos pues un día de mitología, otro día de exploración espacial, otro día de planetas o de distintos temas que nos preocupaban, ¿no? Hicimos otras actividades especiales, como un día hicimos una conferencia en el auditorio del grupo de la Astronómica, que más que una conferencia fue una obra de teatro donde explicamos a los socios y socias pues todo aquello que estábamos aprendiendo y que queríamos compartirlo con ellas. Fue un éxito y nos lo pasamos súper bien, que era también lo primordial, y realmente tenemos un recuerdo muy bueno de esa experiencia. También Olimpia es un juego de mesa, no sé si aún existe, se creó en los años anteriores, pero ese año le dimos una vuelta, lo modernizamos, incluso hicimos un día una partida con socios seniors, y realmente también fue un día muy especial. Y también ese año fue el que hicimos otro concurso, ya teníamos nombre, pero queríamos un logo. Y de varias opciones que salieron, pues ganó esta de aquí, que esto sí que he visto que ya no se conserva, pero este realmente fue el primer logo del Grup de Joves. Y finalmente, el último año que yo estuve involucrado en los Joves, empecé mi tesis doctoral, y entonces pues también mi involucración, estuve menos involucrado porque también tenía menos tiempo, ¿no? Y fue el año en que tanto Dani como yo, como Albert, que era otro compañero de física que también estuvo muy involucrado los primeros años, dejamos el grupo para dejar paso pues a como la siguiente tanda de gente, ¿no? Porque fuimos al principio, no sé hasta qué edad era el grupo, la fuimos ampliando porque nos íbamos haciendo grandes nosotros, pero hubo un momento que ya no colaban, ¿no? Y entonces es cuando lo dejamos. Y nada, tengo una última transparencia. Dani me dijo, bueno, Daniel, el actual coordinador, me dijo que explicara un poco lo que había hecho después. Esto es como el final de las películas, que te dice qué hicieron después, ¿no? Y yo, en cuanto a la astronomía, estuve unos años haciendo sesiones públicas en la agrupación, después me trasladé a Barcelona y no es una excusa, pero fue un momento de pasar página, y entonces pasé a hacer sesiones privadas desde mi casa. Lamentablemente tengo un puente muy bonito pero súper iluminado delante de mi casa. De hecho, estas casas que se ven en el fondo es mi piso. Y nada, no puedo ver mucha cosa, pero la luna y algún planeta sí que de vez en cuando los observo. Y profesionalmente terminé mi tesis doctoral en la Universidad de Barcelona en 2015, y decidí cambiar y dar un vuelco a mi carrera, y desde entonces pues estoy relacionado con temas de data science e inteligencia artificial, y he trabajado en varias empresas. Ahora mismo trabajo en InfoJobs creando algoritmos de inteligencia artificial que ayudan a las personas a buscar empleo y a las empresas a buscar candidatos que les sirvan. Aparte, también estoy en un par de proyectos sin ánimo de lucro que también buscan hacer que la explotación de datos no solo se utilice en las empresas, sino que se utilice también para proyectos sociales, y doy distintas charlas sobre temas relacionados con inteligencia artificial, antes más presencial, ahora más online, pero también me gusta pues eso, explicar lo que hago en distintos foros.
si alguien quiere alguna cosa respecto a aquellos años o tal, aquí os dejo mi contacto y nada, doy paso al siguiente coordinador que me sucedió a mí, que fue Sergi. Hola, muy buenas y gracias Didac. No sé si se me ve. Pues nada, realmente me ha emocionado mucho el poder escuchar a Dani y Didac, empezó a escuchar y recordar todo lo que han contado. Es un trabajo así de nostalgia, ¿no? De esos años, porque yo, igual que ellos, estuve durante esas 4 temporadas dentro del grupo de Jovas. Ya sé que Didac ha dicho que ese año marcharon ellos 3, pero creo que un par o 3 de personas más nos comprometimos a continuar. Estoy cargando la diapo. Aquí. No sé si lo estoy cargando bien. He compartido la pantalla en vez de las diapositivas. Bueno, pero al final, cosas de la vida, pues se nos acabé ese mismo año, igual que otras personas, y no pude continuar viniendo a los Jovas, ¿no? Y bueno, aquí estaba repasando un poco las fotografías, que le agradezco mucho a Didac que me pasó las fotografías de esos años porque no las recordaba. Y un poco para ver cómo ha cambiado, en este caso, cómo he cambiado yo, pues desde que fui coordinador en ese último año que comentaba Didac, el 2008-2009, pues hasta la actualidad, ¿no? Nos hemos hecho un poco mayores. Pero bueno, es parte de la vida. Y entonces, así un poco mis primeros años, ¿no? Mis primeras, digamos, 3 cursos, que fueron del 2005 al 2008, pues es ya lo que os ha contado Dani y Didac, ¿no? Y justamente yo lo que estuve haciendo esos años es lo que os han contado, disfrutar, aprendiendo no eran simplemente compañeros, sino que fueron amigos y ahora son mis mejores amigos, que nos continuamos viendo, aunque con la pandemia más por videoconferencia, ¿no? Y en mi caso, que acabé siendo el tercer coordinador, pues lo que tenía que hacer sobre todo era imitar a mis predecesores, ¿no? Entonces, si ellos hacían alguna cosa, como aquí, pues yo entonces los imitaba. Pues justamente mi etapa de coordinador pues fue un poco una continuación de lo que ya había. Precisamente por eso, yo no innové mucho. Vi que lo que hacíamos funcionaba y lo mantuve esos años, ese año, ¿no? Estuvimos haciendo pues muchas salidas, continuamos yendo a obras de teatro, tenían los 88, una de las 88 constelaciones, etcétera. Y lo más importante un poco que pasó en ese año, pues fue que un final de ciclo, al fin y al cabo, como os han contado Dani y Didac. El final del 2008-2009, pues el grupo fundador más importante pues se fue jubilando, ¿no? Y justamente pongo las mismas fotos. En principio iban a ser solo Didac, Dani y Albert, pero yo aprobé unas oposiciones. Por cierto, para continuar la tradición, si el coordinador del curso anterior estaba haciendo el máster de meteorología, yo también estaba haciendo el máster de meteorología como coordinador. Veo que luego ya no se perpetuó esta tradición, y mejor. Pues, y aquí os pongo un poco lo que sería la última foto, pues, digamos, de grupo con las personas, digamos, que iniciaron este grupo, ¿no? ¿Sí? Yo veo mucha nostalgia en todo esto. Y pues nada, la vida continuó cuando se acabó la etapa Jovas.
Y yo, pues como he dicho, aprobé unas oposiciones, entré a trabajar en la Agencia Estatal de Meteorología, también me doctoré en la UB, hice el mismo doctorado que Didac. Yo iba siguiendo los pasos del Didac, básicamente, ¿no? Y también empecé a hacer campañas científicas y de hecho, yo, a diferencia del Dani y del Didac, que dicen que ya no nos podemos llamar jóvenes, yo quería que aún me considerasen joven. No quiero hacerme grande, así que me metí en otra asociación, que es la de aquí abajo, que se llama APEX, que es la Asociación de Jóvenes Investigadores Polares, de la que actualmente soy presidente y no soy el más mayor, así que como joven investigador puedes seguir bastantes años, parece ser, pero bueno, que ahora sí que empiezo a no tener muchas excusas, aunque no soy el más mayor. De hecho, hay 3 o 4 más mayores aún en esta asociación. Y bueno, actualmente, para acabar, continúo pues eso, siendo un meteorólogo. Continúo investigando. A mí me gusta la investigación, sobre todo la hago en temas de meteorología y climatología polar y precipitación, pero aún tengo algunas pequeñas reminiscencias de la agrupación y aún me gusta cuando hay algún tema así medianamente astronómico, pues me hace ilusión y colaboro, ¿no? Y aquí tengo un par de colaboraciones en concreto, que una es con el grupo, con José María Trigo, con el doctor Trigo, del que de hecho he visto que se ha hablado justamente antes, en la sesión de meteoros, en la que le paso los perfiles de viento precisamente para que puedan incluyen en sus algoritmos, para que puedan definir mejor la zona de posible caída de los meteoros y poderlos así encontrar. Un meteoro que haya caído en nuestro territorio y irlos a buscar. Entonces, cada vez que hay un meteoro así importante que pueda haber caído como en forma de meteoritos sobre la Tierra, pues me pide unos perfiles de viento que se los saco para añadirlos allá. Y luego también el año pasado pues me salió otra colaboración así curiosa, que era sobre el estudio de la posible biología marciana a partir de análogos, con un compañero que se llama también de APEX, que se llama Miguel Ángel Fernández, que estudia en los desiertos de Atacama, o en este caso en Nunataks antárticos. Nunataks son las montañas que sobresalen del hielo, los microorganismos que hay, que colonizan esas zonas, porque serían digamos, los microorganismos más parecidos, o sea, las formas de vida más parecidas que podrían haber habido en un Marte antiguo, más cálido y más húmedo, que podrían haber pues sido las primeras formas de vida en ese planeta, ¿no? Es lo que se le llaman análogos. Entonces, colaboré también en esta investigación y espero en los próximos años pues seguir colaborando más en algunas pequeñas investigaciones así fuera de la Tierra, aparte de mi investigación principal. Y con esto pues se acaba mi parte y parece ser que después de mí me sucedió Marc Torra, que es quien debería hablar ahora. Así es, muchas gracias, Sergi. Entonces, bueno, voy compartiendo pantalla. Mi nombre es Marc Torribey y fui coordinador durante el curso 2016-2017. Entonces, como veis, hay un salto temporal. No sé muy bien lo que pasó durante esos años. Sé que siguió habiendo el grupo de jóvenes, pero no estuve presente, entonces no sé muy bien cómo se organizaron. Entonces, durante 2016-2017, ese curso, estuve de coordinador, pero yo no estuve solo, estuve junto con Gemma Domènech y Ana Fabregat, ¿vale? Aunque antes de estos años
mi inicio al grupo de Jovas fue antes, de hecho tuve la gran suerte, ¿no?, de poder coincidir con Dani, con Didac y con Sergi, entre otras personas, que yo era bastante pequeñito, digamos, pero como llevaba bastante tiempo andando por ahí, por el observatorio, pues me acogieron. Entonces eso fue alrededor de 2007. Yo tendría alrededor de 13 años, iba a segundo de la ESO, así para situarnos temporalmente, y cuando entré pues quizás era un poco demasiado joven, y por ello tuvieron que tener un poco de paciencia extra conmigo, pero aún así, como he dicho, me acogieron desde un buen principio. Y bueno, hicimos todo tipo de actividades, bueno, participé en todo tipo de actividades, porque una ventaja de ser tan joven es que disponía de mucho tiempo libre. Entonces yo pude participar en las quedadas que hacían cada semana, en las salidas, presentaciones que se hacían, incluso como han mencionado ya, hicimos una conferencia, ¿no?, que fue al Fenomen Bispal Jovas. Y luego, poco a poco, es cierto que dejé de ir participando y hasta pasados bastantes años, hasta que un día que estaba en segunda carrera en un laboratorio, coincidí con un compañero de clase, bueno, me tocó con un compañero de clase con el que no conocía, y empezamos a hablar, y a todo esto yo hacía años que ya no participaba en el grupo. Entonces él mencionó que él era miembro del grupo de Jovas. Entonces yo le comenté que yo había sido miembro del grupo de Jovas, pero hacía años, y en base a esto pues volví a participar en alguna actividad, pero sí que es cierto que el grupo estaba poco activo por aquel entonces. Os hablo de más o menos de 2014. Y entonces, yo en ese entonces estaba estudiando ingeniería mecánica en la UPC, y luego, 2 años más tarde, se hizo como una llamada para reactivar el grupo de Jovas, para volver a hacer tantas actividades como se hacían inicialmente, cuando eran coordinadores pues Dani, Didac, Sergi. Y es por esto que Gemma, Ana y yo, haciendo coordinadores, pues intentamos reactivar este grupo de Jovas. Entonces lo que hicimos fue una primera quedada, fue el 8 de octubre de 2016, con la intención de presentar el grupo. También hicimos una visita al observatorio y una cena. La idea era pues darnos a conocer a otra gente joven que compartían esta afición de la astronomía, ¿no? Y si la gente estaba interesada, pues que se apuntara para volver a hacer piña, volver a hacer un grupo y hacer actividades. Y así fue. Vino bastante gente que se pudo ir apuntando. Sí, vino gente que se quiso apuntar, volvimos a realizar actividades, hicimos quedadas, campos de observación donde aprendíamos a usar telescopios, e incluso hicimos una salida ayer. Y para ubicarnos en el aspecto personal mío, yo había acabado mi carrera justo en ese momento, en ese año, perdona, y empecé a trabajar en mi primer trabajo de ingeniero. Y entré en automoción y bueno, tardé poco tiempo en descubrir que eso a mí no me gustaba. Entonces, como no me gustaba, pues me fui a hacer un máster. Fui a la Universidad de Cranfield a hacer un máster en astronáutica e ingeniería espacial, y pude centrarme en astrodinámica, que es un tema que me gusta mucho. Y en base a esto, perdonad que no he mencionado que a partir de ese año a partir de 2017 fui poco activo, porque el trabajo, cosas de hacernos mayores que uno no dispone de tanto tiempo. Entonces, en mi situación actual, pues actualmente estoy en la empresa GMV, estoy trabajando de ingeniero de dinámica de vuelo espacial dentro de SST, que es básicamente vigilancia y seguimiento del espacio. Concretamente estoy en evitación de colisiones, que es dentro del marco europeo que se llama USST. Es principalmente, pues como indica el nombre, evitar que los satélites colisionen entre ellos o con objetos que no sean satélites, que estoy seguro que todos sois conscientes de que actualmente tenemos un problema bastante grande en el espacio, y es que tenemos mucha basura espacial. Aparte del gran número de satélites activos que tenemos, también hay muchísima basura espacial que supone un problema a la hora de añadir nuevos satélites en órbita. Y hasta aquí mi presentación. He intentado ser breve, no sé si lo he conseguido. Y si no hay preguntas, paso la
el cetro, digamos, a Mercè Guerrero. No me consta que tengamos preguntas, así que pasamos directamente a Mercè. Uy, no me veis ahora. Vale, pues yo me solapé un poco con... Bueno, mi nombre es Mercè Guerrero. Yo fui coordinadora de grupo de jóvenes con Gemma, más o menos 2017-2018. Pero bueno, para empezar pido disculpas, no he tenido tiempo de hacer una diapositiva, así que hablaremos así un poco más de tú a tú, ¿no? Mi historia empezó en 2015, yo estaba en segundo de carrera de física y básicamente me encontraba en un momento en que no sabía si la carrera de física me gustaba o no. Entonces decidí darle una segunda oportunidad y buscar un sitio donde hacer prácticas. Y ahí fue donde encontré la agrupación astronómica de Sabadell. Entonces contacté con ellos y Albert y Monse me dijeron que, bueno, que si quería podía hacer prácticas y ser monitora por las mañanas del casal de verano y por las tardes pues ayudar en la organización de lo que se llaman campus de astronomía, que son básicamente clases para estudiantes de bachillerato que están haciendo el trabajo de investigación, ¿no? El trabajo de recerca. Entonces pasó ese verano y yo me reenamoré de la física, me di cuenta que de verdad me gustaba y sobre todo también me gustaba la divulgación científica, ¿no? Durante esas semanas que estuve haciendo de monitora en el casal infantil, digamos, pues me dedicaba a explicar así temas muy básicos sobre astronomía y me di cuenta que quería continuarlo por el resto de mi carrera, ¿no? Entonces, pues en septiembre de ese año, 2015, decidí hacerme socia de la agrupación y ahí fue mi primer contacto con el grupo de yogas. Lo que en ese momento, bueno, empecé a asistir en todas las actividades que se hacían, ¿no? Observaciones y así, aunque al estar en tercero de carrera tenía mucho trabajo y me costaba bastante poder asistir en todas. Aparte, yo no era de Barcelona, entonces me costaba mucho poder estar los fines de semana o todos los fines de semana en Barcelona. Aún así, pues siempre que podía asistía en todo lo que se organizaba. Bueno, luego ese año también me fui involucrando más en las actividades, en otras actividades de la agrupación, como en los talleres infantiles, que eran cada un fin de semana cada mes, y básicamente explicábamos temas de astronomía a los niños, y así pues continué con mi motivación con la física. Terminado mi carrera, decidí, fue en 2017 más o menos, entonces ya me junté con Gemma Domènech, que hablaré después, para ser coordinadoras del grupo de yogas y fuimos organizando diferentes actividades. También quisimos organizar como reuniones más enfocadas en la divulgación científica sobre temas que nos interesaban a los diferentes miembros del grupo de yogas e intentar pues reanimar un poco el grupo. Bueno, yo terminé mi máster en 2018. Durante ese tiempo también fui miembro de la junta directiva, ayudaba en organizaciones de eventos tipo observaciones en el Cosmocaixa o dentro del centro de Sabadell. Y bueno, la verdad es que me gustaba mucho. Entonces, terminado el máster, pues decidí continuar buscando un doctorado y encontré uno, que es el que estoy haciendo actualmente. Estoy en tercer año y estoy en Madrid. Así que, bueno, por desgracia no puedo continuar con estas actividades de la agrupación astronómica, pero aún así pues intento pasarme lo máximo que puedo por ahí, porque la verdad es que me motivó mucho en mi carrera científica. Así que bueno, esto es todo por mí y le paso la palabra a Gemma. Cuando quieras, Gemma. Sí, es que me emociona mucho oír a Mercè porque realmente bueno, yo pasé también por la Autónoma, coincidí un par de años con ella y realmente me dio mucho apoyo también y me encanta, de hecho me ha encantado poder oír a todos los antiguos coordinadores, pues realmente la historia del grupo de jóvenes
lleva ya muchos años y no, quizás no nos damos cuenta de que al ser todos los que formamos parte de este grupo, que coincidimos en unas épocas que típicamente estamos todos muy ocupados con el inicio del paso de ser pequeños a entrar en el mundo profesional laboral y realmente es todo lo que nos une a nosotros un poco es la pasión por la astronomía y la afición realmente y las ganas de conectar con gente con la que coincides en esta afición, ¿no? Sé que vamos un poco mal de tiempo, entonces yo con mi presentación seré muy breve y además, sí, ¿no? Vale, pues bueno, esta soy yo en Azure, en alguna de las múltiples sesiones de observación que montamos y realmente me pasa un poco como con Marc, que fui a la agrupación de muy pequeña, me llevaron mis padres, hice unos cuantos cursos de iniciación de los de introducción a la astronomía, los primeros campos de observación y tomé nota de lo que era el grupo de Jovas, pero yo aún era muy pequeña para ello y entonces no funciona un poco. Estaba en esa época un poco de la que hablaba Didac antes. Entonces yo reconecté con Me temo que te estamos de perdiendo Sabadell. otra vez, Gemma. ¿De voz? De voz, intenta sin la cámara, a De ver si todo. funciona. De voz, bueno, Voy. sobre todo de voz. Voy sin la cámara, ¿vale? Entonces, disculpad un segundo. Que me conecto aquí. Perfecto. Y volvemos. ¿Ahora mejor? Ahora sí. Perfecto. Pues nada, después del TDR me fui bueno, en 2016 con Marc y con Ana Fabregat para la coordinación del grupo de Jovas. Pero también participé con la agrupación bueno, yo empezaba mis estudios de física, entonces me junté con el grupo de investigación PROAM de RLIRAE, que me cogieron muy amablemente, yo tengo muy buen recuerdo con ellos. También formé parte como vocal de la junta directiva y bueno, estos somos con el grupo GEOS en Italia, una de las reuniones que se hacen bianualmente de este grupo, también muy buen recuerdo. Y nada, también divulgación de astronomía, talleres infantiles, observación para el público en Cosmocaixa, en Sabadell, con Mercè, y primero con Mercè y después con Laia, que presenta después de mí. Entonces, es una larga historia con la agrupación astronómica, de la cual ha sido un poco un pilar de la afición de la astronomía, como estáis pudiendo ver con todos nosotros, ¿no? Entonces, a nivel un poco más personal, yo después de bachillerato tecnológico, que hice, bueno, campos científicos de verano, voluntariados en TEDx, y empecé a hacer física. Mi idea realmente era hacer astronomía, ¿no? Y divulgación. Entonces, múltiples proyectos, bueno, empezamos también paralelamente el proyecto de la Asociación Catalana de Estudiantes de Física y había muchos, bueno, realmente el tiempo lo tienes cuando es verano, ¿no? Porque durante el curso poco se puede hacer más que los estudios. Entonces, se conectaba con la agrupación durante el curso y después en verano me dediqué a hacer campus de astronomía en la International Youth Astronomical Camp, ¿no? International Astronomical Youth Camp.
de lo cual si no habéis oído hablar de ellos, súper recomendable, es un muy buen campo de astronomía. Y después de física, realmente no era lo que me gustaba más y mi pasión es por la astronomía y por las ciencias planetarias, con lo cual ahora me he encaminado a hacer astronomía y ciencias planetarias directamente con la Open University. Este es uno de los telescopios de la agrupación de la universidad que están en Tenerife. Y de hecho son telescopios abiertos también al público en general para si queréis hacer fotografía a nivel aficionado o amateur o profesional incluso, hay en telescope.org para poder acceder a estos telescopios abiertos. Y también hay todo un curso de operación de telescopios en remoto en OpenLearn, que es la plataforma de conocimiento abierto de esta universidad. Paralelamente estoy en la Royal Astronomical Society y en otros grupos y también pues complemento con otros cursos. Y lo que me gustaría destacar es que en abril del próximo año habrá un simposio de actividades educacionales en el espacio que se hace en Barcelona, organizado entre la ESA y la UPC, de la cual la ayuda a organizar junto con Laia, que vendrá después. Entonces, nada, animaros a formar parte de esta generación de Jovas. Somos todos muy aficionados a la astronomía, tanto por hobby como por profesional, como podéis ver. Y nada, paso a Laia. Muchas gracias, Gemma. Yo voy a intentar que en 5 minutos o así termine mi presentación porque sé que vamos un poco tarde. Vale, pues bueno, yo soy la última persona que va a hablar respecto a la evolución y trayectoria, pero al final voy a dar la palabra durante 10 segundos a Dani para que cierre porque ahora él es el coordinador de los Jovas. Y bueno, también quería contaros un poco pues cómo llegué a la agrupación astronómica y de hecho fue gracias a Gemma. Yo hice el bachillerato científico y luego tuve la suerte de que me cogieron en el programa Jovas de Ciencia y allí fue donde fui a Monatura Pirineos y tenían un pequeño telescopio y con doctorantes de la UB hicimos una curva de un exoplaneta, observamos galaxias y fue cuando realmente me di cuenta de que quería dedicarme a la astronomía. Decidí estudiar física. Y mientras estaba estudiando física, en los veranos también hacía campamentos de astronomía. Fui a Portugal, a Astrocamp y fui a Inglaterra, al International Astronomical Youth Camp, donde conocí a Gemma y tuve que ir a Inglaterra para conocer a Gemma y que me contara que en mi ciudad, en Sabadell, había un observatorio y que yo realmente no conocía la agrupación. Entonces fue allí en Inglaterra donde conocí a Gemma. Gemma me habló de la agrupación y cuando llegamos lo primero que hicimos fue ir al observatorio y me presentó al grupo de los jóvenes. Y así fue como empecé a formar parte. Dentro de los Jovas, bueno, me uní en 2017 y al cabo de un año ya empecé a ayudar a Gemma con todo el tema de la coordinación de las actividades, los campos de observación, etc. Hicimos muchas actividades que ya habéis visto al principio, fotografías que Dani os ha enseñado. Luego también, fui vocal también de la junta directiva y luego también ayudé en el tema de los talleres infantiles. Y como todo esto estaba pasando mientras yo hacía mi carrera de física, al final terminé haciendo mis prácticas de la carrera de física también en la agrupación, ayudando también en los talleres de robótica. Estas son unas cuantas fotos que he agrupado. Hay fotos de hace un año, hace 2 y las últimas más recientes de hace un par de semanas para que veáis que seguimos activos al grupo de Jovas y bueno, que veis fotos de campos de observación donde hacíamos observación pero también nos divertíamos. ¿Y qué ha pasado después de mi paso por la coordinación del grupo de Jovas? Pues realmente gracias a la agrupación y a estar tan involucrada con todas las actividades y con el grupo de Jovas me di cuenta que quería dedicarme profesionalmente al mundo del espacio, al sector espacial. Entonces me fui a Francia a estudiar un máster en estudios del espacio en la Universidad Internacional del Espacio, que he terminado ahora en agosto. Y también he empezado varios proyectos. Por ejemplo, he empezado a hacer divulgación de astronomía los fines de semana en RACU. Me podéis escuchar en el programa que se llama La Primera Pedra de los fines de semana.
Luego también he hecho prácticas en la Agencia Espacial Europea, empecé este junio y las estuve haciendo en Múnich, en donde hay el Columbus Control Center, que son todos los que controlan y operan el módulo Columbus de la Estación Espacial Internacional, que estaba comentando antes cuando estaba contando lo del Journal Club. Luego también ahora estoy organizando el simposium de actividades educacionales relacionadas con el espacio, con GEMA. Lo estamos organizando la UPC y la Agencia Espacial Europea y os queremos invitar a todos, a la gente joven, todos los estudiantes y profesionales en este sector, a que vengáis porque realmente será un gran evento. Y aparte de esto, también soy delegada del Congreso del Space Generation Advisory Council, que sucederá la semana que viene, que es para hablar de temas de la actualidad del mundo del espacio y cómo proceder. Y también durante mi máster hice un proyecto que de hecho estuve en una de las conferencias de los miércoles que os hablé de mi proyecto del máster de objetos interestelares y bueno, he escrito un artículo y bueno, me la aceptaron en el Congreso Internacional Astronáutico que va a suceder también a finales de este mes y bueno, voy a presentar este artículo allí. Y bueno, esto también es un poco de resumen de todas las actividades que he hecho después de la agrupación y que yo considero que la agrupación ha sido mi inspiración para realmente dedicarme hasta este camino. Y con esto terminar y invitar a Dani a que nos diga 2 palabras de los Jovas de ahora y terminar con esta sesión. Muchas gracias. Gracias, Laia. Bueno, nada, esto ha sido completamente improvisado, no prevía tomar parte en esta última sección, pero tiene sentido, siendo el último coordinador, el actual hoy en día. Y qué más deciros, que ha estado increíble presenciar este ciclo de presentaciones de la evolución y la trayectoria que ha tomado el grupo. Deciros que muchas gracias a todos por haber participado, por haber aceptado en un primer momento y haber llegado a poder realizar todo esto, estas magníficas presentaciones. Y nada, que como coordinador actual prometo que para prosperar lo que ya parece tradición, ya va siendo más de una década del grupo de jóvenes, ¿no? Deciros que el grupo seguirá con fuerza y que si tienes entre 14 y 25 años y te interesa la astronomía, aquí te esperamos. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado. Y con esto concluimos nuestro bloque en los webinars de este año. Muchas gracias a Dani y también a Daniel Roch, el otro Dani que nos ha explicado al principio cómo empecé todo y cómo el JOVAS ha sido un Big Bang de estrellas para la agrupación astronómica. Bueno, con esto acabamos ya por hoy. Continuamos mañana y pasado mañana y el próximo fin de semana.